Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, un gusto poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Cuando voy al diccionario me encuentro con una definición muy particular de enemigo. Dice el diccionario que enemigo es aquel que se opone a alguien o a algo o es contrario a ellos. Dice también que enemigo es aquel que tiene mala voluntad hacia otra persona y le desea o le hace mal. Si nosotros googleamos la palabra enemigo, nos vamos a encontrar en internet con cientos de frases, con cientos de aforismos, con cientos de ilustraciones acerca de los enemigos. Pero hay una frase genial del autor Oscar Wilde que dice: elijo a mis enemigos por su inteligencia. No tengo ni uno solo que sea tonto. Son todos de cierta talla intelectual y en consecuencia cada uno de ellos termina apreciándome. Pero alguien dijo: la grandeza de un líder se mide por el tamaño de sus enemigos. Y yo quisiera observar a un gran líder, como fue el Señor Jesús, discutiendo cara a cara, confrontando cara a cara a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Déjame decirte que sus enemigos no eran los judíos. Los enemigos no eran sus propios compatriotas. Los enemigos no eran ni siquiera el imperio romano, imperio que sojuzgaba en aquel tiempo al pueblo de Israel. Sus enemigos no eran la clase política, aunque tuvieron cierta incidencia para que Jesús llegase a la cruz. Sus enemigos eran paradójicamente los religiosos. A ellos confrontó, a ellos desafió permanentemente y lo hizo en Mateo capítulo 22, versos 23 al 33. Mateo capítulo 22, versos 23 al 33. Y dice así la palabra: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Tenemos que entender que dentro de los religiosos, dentro del grupo de enemigos del Señor Jesús, podemos diferenciar 2 grandes grupos, ambos religiosos, pero con algunas diferencias considerables del uno al otro. Se encontraban en primer lugar los fariseos. Y los que hemos estudiado la vida de Jesús sabemos claramente que los saduceos le sumaban a la ley, le sumaban a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sus propias tradiciones humanas. Y convertían esas tradiciones humanas en doctrina.
Y Jesús por eso los condenó una y otra vez. Ellos creían en la doctrina de la resurrección, sin embargo se cuestionaban y se preguntaban algunos detalles que no tenían demasiado en claro. Se preguntaban, ¿el hombre resucitaría vestido o resucitaría desnudo? Si lo hacía vestido, ¿lo haría con las mismas ropas con que había muerto o lo haría con otras ropas? Sostenían que los hombres resucitarían con los mismos defectos con los cuales y a causa de los cuales murieron. De lo contrario, no se trataría de la misma persona. Afirmaban, escuchen esto, que todos los judíos resucitarían en Palestina, la tierra prometida. Pero ¿cómo iba a suceder esto si no todos morían en Palestina? Bueno, ellos creían que debajo de la tierra había túneles por los cuales rodaban los cuerpos de los judíos que habían sido sepultados en otras tierras hasta llegar a Palestina. Afirmaban que cualquiera que negara la resurrección de los muertos estaba separado de Dios. Y esta última cuestión no es menor, porque esto era un palo para con sus colegas, el segundo grupo enemigo de Jesús, los saduceos. Porque mientras que los fariseos sumaban a la ley sus tradiciones humanas, los saduceos le restaban a la ley, le restaban al Antiguo Testamento algunas doctrinas, entre ellas la doctrina de la resurrección, por la cual le vienen a hacer este cuestionamiento al Señor Jesús. Ellos rechazaban la doctrina de la resurrección, razón por la cual la pregunta formulada a Jesús convertía la doctrina de la resurrección del cuerpo en un absurdo. Le estaban preguntando a Jesús detalles por una doctrina en la cual no creían. Permíteme ejemplificarlo de esta manera. Es como si yo me encuentro con Sabri. Sabri no es creyente y ella viene y me dice, Esteban, creo en la reencarnación. Y yo le digo, yo Sabri no creo en la reencarnación porque soy cristiano, y se contrapone a lo que la palabra de Dios me enseña. Sabri, ¿qué habré sido yo en mi vida anterior? ¿Se capta? Le estoy preguntando un detalle de algo en lo cual acabo de afirmar que no creo. Esto hicieron los enemigos de Jesús para con él. ¿Qué era exactamente lo que le planteaban los religiosos? Le estaban planteando una costumbre que era muy común para el judío, que era lo que se conocía como el casamiento por levirato. Un hombre sin descendencia moría, su hermano se casaba con la viuda, es decir, el cuñado se casaba con la ex esposa de su hermana, y éste le daba hijos a su hermano. Ante la ley eran hijos de su hermano, es decir, sus hijos eran sobrinos. Si el hombre se negaba a casarse, cosa que a veces pasa y Deuteronomio lo aclara, ambos debían ir a ver a los ancianos. La mujer debía desatar el zapato del hombre, escupirlo en la cara y maldecirlo. Lo explica Deuteronomio capítulo 25. Y a partir de ese momento el hombre vivía bajo la marca del rechazo. La pregunta puntual que los religiosos le hacen a Jesús es, cuando llegue el momento de la resurrección, ¿cuál será el esposo de esta mujer que se casó tantas veces? Miren, el planteo que los religiosos le hacen a Jesús es disparatada, pero la respuesta de Jesús al planteo es extraordinaria, es deslumbrante. Y yo me quiero detener en su respuesta. Le dice, erran, se equivocan, no dan al blanco, están desacertando porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Yo quisiera observar con vos en esta mañana 4 modelos de cristianos que surgen de la combinación de estos 2 elementos que Jesús citó como claves
en la vida de cualquier cristiano: las Escrituras y el poder de Dios. Quisiera titular la reflexión en esta mañana: 4 modelos de cristianos. El primero, un cristiano que conoce la Escritura, pero que desconoce el poder de Dios. Tiene un gran conocimiento intelectual de la Escritura, pero no tiene ningún deseo o ninguna capacidad de aplicar eso que conoce a su diario vivir. Lo digo de otra manera: tiene un gran conocimiento intelectual de la Escritura, pero ese conocimiento que tiene no modifica en nada su diario vivir. Te sorprendería si te cuento que muchos teólogos que conocen el texto bíblico, como vos y yo probablemente nunca lo vayamos a conocer, son ateos. Tienen un conocimiento deslumbrante del texto bíblico, pero eso que conocen no modifica nada su día a día. Hay un ejemplo muy clave de esto, que es el escritor Jorge Luis Borges. Dicen que era uno de los mayores conocedores del texto bíblico porque lo conocía en su idioma original o en sus idiomas originales. Sin embargo, eso que conocía no modificaba su diario vivir. Me gusta, como nota simpática, aclarar que por las dudas, cuando fue enterrado en Ginebra en 1986, un pastor protestante y un sacerdote católico oficiaron su entierro, por las dudas que todo eso que conocía vaya a ser cierto. El pastor Jim Cymbala dice: el conocimiento bíblico debe preceder a la experiencia sobrenatural. ¿Querés vivir una experiencia sobrenatural con el Señor? Extraordinario. Que sea precedida siempre por el conocimiento de la palabra de Dios. John Stott escribió un libro extraordinario, váyanlo a comprar, se llama Creer es también pensar, y desarrolla de manera extraordinaria el concepto de que nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. Nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, siendo el último de los apóstoles en morir, escribe el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 2 le escribe a las 7 iglesias. De hecho, la semana pasada Crilló nos habló sobre una de las cartas a una de estas iglesias. Y hay algo llamativo si observás las 7 cartas, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Solamente a 2 de las 7 les recrimina falta de doctrina. Solamente a 2. A las 5 restantes les recrimina el haber perdido su pasión original por Dios y por sus cosas. En definitiva, les recrimina no experimentar el poder de Dios cada día. Cuenta la historia que un hombre negro de los Estados Unidos viajó al interior de ese país por cuestiones de negocios. Se enteró que un día de semana, en una mega congregación de mucho prestigio, un gran maestro de la palabra iba a estar exponiendo. Así que se preparó aquella tarde y cuando quiso entrar, un ujier le dijo: Señor, en esta iglesia no se permite la entrada a personas negras. Dice que este hombre se quedó choqueado, salió, pegó media vuelta, volvió por el mismo camino por el que había vuelto y se encontró con alguien de frente que venía caminando, también cabizbajo. Tenía sandalias, tenía una túnica, tenía el pelo largo, tenía un poco de barba. ¿Saben quién era? Jesús. Y Jesús lo mira a este hombre negro y le dice: ¿qué te pasa que estás tan apesadumbrado? Y le dice: Señor, quise entrar en aquella congregación y no me lo permitieron, porque soy negro. Ah, le dice: tranquilo, cuando ellos empezaron yo también quise entrar, pero no me dejaron, porque yo soy Jesús. Conocen las Escrituras, pero desconocen el poder de Dios.
Hay un segundo modelo, es inverso. Conocen el poder de Dios, pero desconocen las Escrituras. Su vida es una sucesión, en este caso, de experiencias espirituales que no tienen fundamentos en la palabra, simplemente porque no la conocen, no se acercan a ella nunca. Y no te olvides de un principio: no puedo experimentar lo que no conozco. No puedo experimentar lo que no conozco. Yo puedo conocer y no experimentar, pero no puedo experimentar si yo no conozco. Este segundo grupo usa la palabra de Dios como una especie, si me permiten la palabra, de cábala o amuleto. ¿Sí? Conozco personas que han tenido alguna relación con el cristianismo, con la iglesia, y tienen en su mesa de luz una Biblia abierta. Tienen una Biblia abierta. Algo así como si estas tapas y estas páginas desprendieran algún tipo de magia por estar puesta en una mesa de luz. Y me gusta mucho decir que estas páginas y estas tapas no le pueden cambiar la vida a nadie. Y me encanta decir que el mensaje que estas tapas y estas páginas contienen pueden cambiar una vida entera. Jesús se lo dejó en claro a algunos religiosos en otro momento. Les dijo: escudriñen las Escrituras, quítenle el jugo a las Escrituras, sumérjanse en las Escrituras. ¿Por qué les dijo esto? Porque ustedes creen que en ella tienen vida eterna. Ustedes creen que yendo a la palabra tienen vida eterna, y en realidad cuando ustedes van a la palabra, ustedes se encuentran con mi persona, porque ella da testimonio de mí. La sugerencia es distinto. Anda a la palabra, porque cuando te encuentres con la palabra te vas a encontrar con el Señor, y cuando te encuentres con el Señor es entonces que vas a encontrar la salvación. Este grupo tiene esta característica, y es que le hace decir a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice, simplemente porque no la conocen. Hacen el famoso tomar el texto, quitarlo de contexto y transformarlo en un pretexto. Cuando apareció la NTV, la Nueva Traducción Viviente, fui a comprar un ejemplar. De hecho, a los que estudiamos la Biblia los jueves usamos la Reina Valera 60 y la NTV, nos encanta hacer este ejercicio. Y es interesante porque por lo menos la edición que yo tengo tiene una nota introductoria bastante extensa, y leyéndola hubo un dato, una estadística que hacen los editores de la NTV. Y dice lo siguiente: en la actualidad sigue siendo mayor el número de personas que escuchará la lectura de la Biblia en el templo que aquellos que la leerán por sí mismos. Se va a parecer a aquel hombre que pidió que el Señor le hable. Es una ilustración muy vieja, pero quizás alguno no la conoce. Y dice: voy a lograr que el Señor me hable, y abre de manera aleatoria el texto bíblico y dice: Judas fue y se ahorcó. Dice: no puede ser que este sea el mensaje para mí. Y lo vuelve a abrir y dice: ve tú y haz lo mismo. No, no puede ser. Y abrió por tercera vez: y lo que has de hacer, hazlo pronto. Conocen el poder de Dios, pero desconocen las Escrituras. Hay un tercer modelo, y déjenme decirles que existe, No conocen ni las Escrituras, ni experimentan el poder de Dios. Este tercer grupo utiliza a la iglesia como un ámbito para relacionarse con otros seres humanos con los cuales se identifican, porque son personas moralmente buenas, pero nada más que eso. Yo nací y crecí en una iglesia donde cada domingo por la noche que había bautismos, ese mismo domingo por la mañana escuchábamos los testimonios de los que se bautizaban. Eran en muchos casos personas muy distintas, con perfiles distintos, con características distintas, pero hubo en aquellos momentos algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que muchos de ellos referían que el haberse encontrado con el Señor no solamente había cambiado la vida espiritual de la persona, sino también lo social, lo cual es extraordinario,
porque al ingresar a la familia de Dios empezaban a tener una vida social de la cual antes carecían. El gran problema es si la única experiencia en la que nos quedamos es en la experiencia social y no avanzamos por algo más trascendente, porque esto es justamente lo que le pasa a este tercer grupo de cristianos. Hace algunos años atrás, un juez alemán llamado Bernhard Schlink, que escribió una famosa novela que se llamó El lector, hará unos 10 años atrás, y de golpe se volvió famoso en Alemania, lo invitaron para abrir la feria del libro más importante del mundo en Frankfurt, en Alemania. Y dando una conferencia de prensa, dejó a todos los oyentes atónicos cuando confesó que todos los domingos iba a la iglesia. Los periodistas lo cortaron y le preguntaron: señor Schlink, discúlpeme, no sabía que usted era religioso. A lo que él contestó: no, en ningún momento dije que yo soy religioso, yo lo que digo es que voy a la iglesia. Dice: ¿y por qué usted va a la iglesia? Dice, porque el fenómeno de la iglesia no me deja de sorprender. Que cientos de personas dediquen su día libre en la semana a prepararse desde muy temprano, a predisponerse, ergo a suspender actividades familiares y propias para participar de una liturgia, eso es algo increíble. Llegan, se saludan con un amor que afuera no se encuentra. Y no solamente tienen una dinámica para ayudarse entre ellos, también generan dinámicas para ayudar a los de afuera. Esa, dijo Schlink, es una experiencia que yo por nada del mundo me perdería. El filósofo Santiago Kovadlov escribió un poema exquisito, protagonizado por un judío que sin ser religioso cada sábado iba a la sinagoga. Y explica a lo largo del poema que iba a la sinagoga porque afuera encontraba violencia, pero adentro encontraba paz. Afuera encontraba traición, mientras que adentro encontraba lealtad. Afuera encontraba mentira, mientras que adentro encontraba verdad. Por nada del mundo se perdía la experiencia de ir cada sábado a la sinagoga. Déjame decirte que el doctor Bernhard Schlink y que el personaje de la poesía de Kovadlov cada sábado y cada domingo van a la iglesia, pero no conocen ni las Escrituras, ni experimentan el poder de Dios. Hay un cuarto modelo, y naturalmente es el modelo al que vos y yo tenemos que aspirar. Y es un cristiano que conoce las Escrituras y que como consecuencia natural de esto experimenta cada día el poder de Dios. Dicho de otra manera, su vida está conformada por estos dos elementos fundamentales: las Escrituras y el poder de Dios. Hay un relato allí en el final del libro de Lucas, donde dos discípulos, cuyos nombres no conocemos, porque más tarde nos damos cuenta que no eran los 11 restantes, van por un camino a la aldea de Emaús y allí se encuentran con Jesús resucitado. Pero no lo reconocen. Dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen. Y me encantan porque lo tratan a Jesús como si Jesús hubiese sido un descolgado de la realidad. Él les pregunta incisivamente: ¿por qué están tan acongojados? Y él les dice: vos sos el único en esta región que no sabés lo que pasó. Me encanta porque estaban hablando con el protagonista de su propio diálogo y no tenían idea. Estamos hablando del Mesías, que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué hizo Jesús? Les empezó a hablar las Escrituras y le empezó a recordar lo que el Antiguo Testamento ya estaba profetizando acerca de que era necesario que el Mesías padeciese,
muriese, estuviese 3 días en una tumba, pero al tercer día resucitase. Acto seguido, muy interesante este detalle, Jesús hace como que seguía de largo por el camino, pero ellos le dijeron: es tarde, vení y quédate con nosotros, porque Jesús nunca invade. Ellos invitaron a Jesús a participar de la comida. Entraron en aquella casa, se sentaron a la mesa, y una vez que se sentaron a la mesa, partieron el pan, y cuando partieron el pan, le reconocieron, y Jesús se fue de su vista. Y ellos se hacen una pregunta, que para mí la pregunta es clave en este relato. Se preguntaban a sí mismos diciendo: ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras en el camino? Permitime parafrasearlo. Se dijeron: ¿cómo no nos dimos cuenta que el que venía en el camino con nosotros era Jesús resucitado? Si cuando nos hablaba las Escrituras, nuestro corazón ardía. ¿Cómo no nos dimos cuenta que era Jesús resucitado? Si una vez que nos habló las Escrituras, ni vos ni yo fuimos el mismo. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esta situación? Si esas Escrituras atravesaron nuestra realidad. Cuando yo me casé, cambié de tintorería. Podría ser para algunos un dato menor, pero en aquel momento trabajaba de saco y corbata, así que visitaba frecuentemente a mi tintorero. Y un día de mucha lluvia y de mucha humedad, bien de Buenos Aires, al terminar de trabajar me di cuenta que el costado de mi pantalón claro tenía una mancha muy grande. Era perfecta la mancha. Era producto de un roce, pero no podía darme cuenta de dónde provenía. Así que llegué a mi casa, me quité el traje y fui caminando a la tintorería y se lo llevé a mi nuevo tintorero. Le mostré la mancha, me miró y me dijo: el portafolio que utilizás es demasiado ordinario. Lo cual tenía toda la razón. Había tanta lluvia y tanta humedad que con el roce pasó el negro del portafolio al pantalón claro. Pero me dijo: es una mancha menor, no te hagas ningún problema, la quitamos y otra cosa. Me fui de aquel lugar haciéndome una pregunta. Y es: ¿cómo sabía mi tintorero que yo usaba un portafolio si jamás iba con él? Jamás iba vestido con ropa de trabajo. Y me di cuenta que mi tintorero conoce las telas con las que trabaja, conoce los elementos que pueden dañar esas telas y conoce de qué manera esos elementos pueden dañar esa tela. Lo conoce de tal manera que no necesita preguntar. Él simplemente afirma. Lo mismo sucede con aquellos que conocen las Escrituras y que experimentan el poder de Dios. Ellos no preguntan. Ellos, como mi tintorero, simplemente afirman. Pero si hay un ejemplo en la palabra de alguien que combinó ambas cuestiones, fue el Señor Jesús. Dice el texto que acabamos de leer que al terminar de hablar, al oír la gente a Jesús, se admiraba de su doctrina. Se admiraban del hecho de que él conociese las Escrituras. Pero cada vez que Jesús hacía un milagro de cualquier tipo, dice que la gente se admiraba de su poder. Se repite una y otra vez. Se admiraba de que experimentaba en carne propia el poder de ese Dios que conocía a través de las Escrituras. Supo equilibrar ambos elementos en su vida diaria. Alguien dijo alguna vez con respecto a la palabra de Dios: léela poco y serás como muchos.
léela mucho y serás como pocos. Yo quiero dejarte en esta mañana el desafío de que seamos de esos pocos que conocen las Escrituras y que como consecuencia natural experimentan el poder de Dios. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos tantas, tantas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos todo el tiempo. Gracias por no tener que sumar a ella más que lo que en ella está. Tenemos allí todo tu consejo para nosotros. Queremos hacerlo nuestro en esta mañana y necesitamos para eso tu gracia y la reclamamos para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.